Bendiciones con todos. Tema 60 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar, ¿acaso los demonios provienen de los gigantes? Y utilizamos Génesis capítulo 6, versículo 4. Ahora, en el tema anterior vimos las profecías que nos hablaban acerca del surgimiento de los gigantes en los últimos días. Vimos que tal vez la bestia, el anticristo del Apocalipsis, se convertiría en un Nefilim. También hablamos acerca de las 10 reyes que buscarán la mezcla de la semilla humana, que gobernarán al mundo en conjunto con la bestia, como dice Daniel capítulo 2, versículo 41 al 44. Y como actualmente existe la promoción de la agenda demoníaca del transhumanismo que fomentará el aspirar a ser un Nefilim con los poderes de la marca de la bestia, dando cumplimiento a las profecías bíblicas. Ahora, en este tema, veremos dos teorías acerca del origen de los demonios y su relación con los Nefilim. El origen de los demonios. Existen múltiples teorías acerca del origen de los demonios que van desde supersticiones, mitos y leyendas hasta lo que las escrituras nos dicen. En este tema solo veremos dos de estas teorías. Primera teoría: los demonios son los espíritus de los Nefilim. Esta primera teoría se remonta al menos al segundo siglo antes de Cristo, si no es que mucho antes. Surgió con el libro apócrifo de Enoch, en donde se menciona que, debido a la abominación de la unión antinatural cometida por los ángeles caídos con las mujeres antidiluvianas, su descendencia, los Nefilim, fueron también castigados por Dios al no permitirles ser enviados al Seol, infierno, como el resto de los otros malvados antidiluvianos, y mucho menos poder entrar en el reino de Dios. Por lo que su sentencia sería que, cuando murieran, sus espíritus vagarían en la tierra como condena sin poder alcanzar su salvación. Así que, según esta teoría milenaria, desde que los cuerpos de los Nefilim fueron destruidos por el diluvio, sus espíritus y sus cuerpos se separaron. Sus espíritus quedaron sin cuerpo y se convirtieron en lo que hoy llamamos demonios, quienes han estado atacando, oprimiendo, destruyendo, mal aconsejando y demonizando a los habitantes de la tierra, dada su naturaleza llena de maldad y su habilidad de tener acceso al reino espiritual, desde donde están constantemente atacando a la humanidad día y noche. Además, que estos espíritus malignos forman parte de las legiones de Satanás. Su verdadero nombre en hebreo es Heilel ben Shahar. Esta primera teoría se popularizó entre los judíos en los tiempos de Jesús, y vemos cómo las creencias de los fariseos consideraban que los espíritus eran seres diferentes de los ángeles y considera a los demonios como espíritus incorpóreos, mientras que los ángeles tienen cuerpos espirituales, o iketerion, como lo vimos en Judas capítulo 6 y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 2. Los demonios en el Nuevo Testamento son caracterizados invariablemente como entidades malas que buscan dañar a las personas. De hecho, el doctor Lucas nos habla acerca de esta diferencia que hacían los fariseos judíos entre los espíritus y ángeles. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 23, versículos 8 y 9. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confesaban ambas cosas. Y levantándose un gran clamor, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios.
Hoy en día todavía vemos esta distinción entre la diferentes culturas en el mundo, en donde los demonios son llamados espíritus malignos, fantasmas, y son vistos de forma negativa por los problemas que ocasionan, con excepción de los satanistas, quienes lo consideran la fuente de sus poderes mágicos. Y generalmente los ángeles son considerados como seres buenos y protectores contra los demonios o contra los ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Qué les parece? La segunda teoría es: los demonios son ángeles caídos. La segunda teoría es que los demonios en realidad son ángeles caídos y no existe otra clase de espíritus incorpóreos malignos, ya que en las escrituras encontramos pasajes en que identifican a los ángeles como espíritus o espíritus servidores. Por ejemplo, Salmos capítulo 104, versículo 4 dice: El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Y Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Además, la Biblia utiliza el término de ángel para describir al espíritu del hombre, lo que reduce aún más la posibilidad de que en el mundo espiritual exista otra identidad diferente a los ángeles. Jesús nos enseña acerca de nuestra naturaleza espiritual cuando les dice a sus apóstoles que el ángel, ¿sí?, del niño que estaba en medio de ellos estaba siempre en el cielo contemplando a Dios. Esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando nos dice que los creyentes vueltos a nacer estamos en lugares celestiales, en Efesios capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 6. Pero veamos lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 10. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando el apóstol Pedro es liberado por un ángel en la prisión y toca la puerta de la casa donde los creyentes estaban orando por su liberación, en un principio lo que nos dicen las escrituras es que las personas pensaron que se trataba del ángel de Pedro, quien estaba a la puerta. No lo llamaron su espíritu. Mire, Hechos capítulo 12, versículo 15 dice: ¿Estás loca?, le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel, cuando vieron a Pedro que tocaba la puerta. Pero la mayor disputa acerca de que los demonios sean ángeles caídos está en que si tienen la habilidad o no de entrar o demonizar el cuerpo de una persona, porque se asume que los demonios son espíritus incorpóreos que buscan entrar en el cuerpo de una persona, animal u objeto, como ídolos, para encontrar descanso, como dice Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45, mientras que por otro lado los ángeles tienen cuerpo, así que no tienen esta necesidad. Pero este argumento pierde toda su fuerza cuando vemos que Satanás y los ángeles malvados sí tienen la habilidad de entrar en personas, como lo veremos a continuación. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice: Jesús dijo: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mire. Ahora, cuando Jesús sanó a un endemoniado ciego y mudo, demostró que él es el Mesías, porque de acuerdo a la tradición judía, solamente el Mesías podía curar a una persona demonizada que fuera muda, porque en el exorcismo judío
era necesario saber el nombre del demonio para poder expulsar. Y un mudo no podía pronunciar el nombre del demonio, por lo que estaba condenado a ser torturado por el demonio de por vida. Por cierto, el exorcismo judío y católico son prácticas del ocultismo y como cristianos no debemos de recurrir a este ritual que en las películas ni en las películas funciona. Lo que se recomienda para la expulsión de demonios es a través del ministerio de liberación, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Jesús le demostró otra vez a los fariseos que Él es el Mesías, inclusive a través de sus tradiciones, pero ellos lo rechazaron racionalizando el milagro que presenciaron. Jesús prosiguió con su enseñanza sin mencionar la palabra demonio o espíritu incorpóreo, sino que dijo, si Satanás expulsa a Satanás, lo que habla de que tal vez los ángeles caídos sí pudieran demonizar a las personas. Y Mateo capítulo 12, versículo 26 dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si los ángeles de Satanás y los demonios no son idénticos, entonces ningún otro origen de demonios o espíritus inmundos se revela explícitamente en ninguna parte de las Escrituras. El imperio de los demonios de Satanás está descrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Los espíritus mencionados no pueden ser otros que sus ángeles o demonios con diferentes puestos, rangos y responsabilidades, quienes son los agentes invisibles, pero reales, que influencian y hasta llegan incluso a controlar totalmente a las personas susceptibles y que llevan a cabo los planes demoníacos de Satanás a nivel mundial. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no nos menciona que fue Satanás quien provocó que David pecara ante Dios e hizo que David ordenara un censo de todos los guerreros en Israel. No se habla de que un demonio o un espíritu incorpóreo haya demonizado al rey David para ordenar el censo, pero el mismo Eliel Ben-Hazar fue el que lo incitó. Sí, mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Cuando Jesús estaba en las aldeas de Cesarea de Filipo con sus discípulos, hablándoles de su muerte y de su resurrección, Jesús respondió a Pedro de una forma muy peculiar, porque no lo llamó por su nombre, sino que llamó a Pedro Satanás. Otra referencia de la influencia que un ángel caído puede ejercer sobre un creyente, quien minutos antes acababa de confesar que Jesús es el Mesías, en Marcos capítulo 8, versículo 29. Pero leamos lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Probablemente el versículo más claro de la demonización de una persona hecha por un ángel caído es el que nos habla de cuando Satanás entró en Judas durante la última cena para traicionar a Jesús, para que lo arrestaran, y seguramente Satanás se aseguró que lo sentenciaran a muerte, aunque Jesús era inocente. San Juan capítulo 13, versículo 27 dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de los demonios? A ciencia cierta, no sabemos si son los espíritus de los Nefilim o son los ángeles caídos, aunque yo me inclino a decir que son los ángeles caídos y los demonios son las mismas entidades, pero su origen
o quienes son no es importante para nosotros, sino que estemos conscientes de su existencia y que nuestra batalla realmente es en contra de estas entidades espirituales y no las marionetas humanas que ellos controlan. Por eso, todos los días les recomendamos que oren por protección divina y protección espiritual en contra de estos seres malignos, y que mejor que vestirnos con la armadura de Dios, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, manténgase firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? El diablo, a través de sus agentes caídos, ángeles o demonios, está destruyendo la humanidad. Está aprovechando para engañar y ha conseguido engañar a una gran cantidad. Ha conseguido engañar y está llevando a cabo su plan, como hemos venido hablando en los videos anteriores, contaminar el ADN. ADN, ¿sí? Buscando superhombres, superhéroes y cosas por el estilo. Y convenciendo a muchos, ya ha convencido a muchos. Pero usted que escucha la palabra de Dios, usted que está escuchando la palabra de Dios, sabe que eso lo lleva a la muerte espiritual. Porque todos serán castigados y serán arrojados al infierno. Y usted no quiere eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el único. El Señor Jesucristo, Él tiene el poder. Él fue el que Él murió para darnos vida eterna. Y a Él hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces nosotros, como en cada video, ponemos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo, que esperamos que usted la haga, buscando convertirse en un hijo de Dios. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo, es el mejor paso que usted ha dado en su vida. Sí, ahora se convirtió en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted es responsable de venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios le enseñe. Aprender todas estas verdades que están allí en la palabra. Mirar ese plan de salvación que Dios tiene para llevarnos a la eternidad. Mirar cómo Satanás está atacando y dañando a la humanidad para decirle fuera de nuestras vidas. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Y esa enseñanza busque ponerla en práctica, busque aplicarla en su vida y por qué no predicarla también a otros. Otros necesitan conocer estas verdades del Señor. Cántele alabanza porque el Señor Jesucristo es el único merecedor de ella. Y converse con Él en oración. Él está en todas partes, Él le va a escuchar y Él le va a responder en el tiempo de su voluntad. Y lo invitamos a la iglesia. Traiga a su familia, invite a sus amigos, hay espacio para ustedes. Y juntos seguiremos aprendiendo estas verdades maravillosas que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día nos está enseñando. Tu palabra que cada día está presente allí en nuestras vidas, Señor, redarguyendo, sí, exhortando, capacitándonos, Señor, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado como iglesia. ¿Cuál es? El hacer discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Porque las personas viven sin Dios. Y las personas deben saber que hay un Dios maravilloso. Hay un Dios que dio a su unigénito Hijo para salvarnos, Señor. Danos la capacidad, el tiempo, la sabiduría, la paciencia, disponibilidad y todo lo que necesitemos, Señor, para hablar de tu palabra a todas nuestras
a las personas a lo más que podamos. Mueve a la iglesia en su entorno, mueve a todas las iglesias que predican tu palabra a hablar de estas verdades, Señor, y que el mundo reconozca que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te alabamos y te damos gracias por eso. Te alabamos y damos gracias porque tu palabra que va a ser enviada, que es enviada, no va a regresar vacía. Va a llegar con una cosecha de hijos que van a glorificar tu nombre y van a dar un buen testimonio en esta tierra, Señor. Gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia y por las bendiciones que nos das cada día en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otras personas que necesitan saber las verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.